persona de la divinidad. Y el propósito de la presencia del Espíritu Santo es poder iluminar nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender el mensaje de Dios. Ese es el propósito. Y es el mismo propósito que tienen los ángeles ministradores. Ellos están atentos. No pierden, ¿no es cierto?, una reacción nuestra a fin de poder bendecirnos. Perdón, ustedes ya oraron, ¿verdad? Sí. Ya oraron. ¿Ustedes creen que la oración Dios la escuchó? Claro que sí. Yo estoy seguro de eso. Yo también estoy seguro. Hermanos, vamos a buscar un pasaje que nos va a ayudar a poder... No, está bien, es un problema en esta blanca. Sí, me afecta, pero un ratito, no se me pasa. Hermanos, amigos, nosotros tenemos por la gracia que comprender que en última instancia las cosas que no se ven son las más significativas. Hay personas que a veces nosotros los invitamos para estudiar la Biblia o hablar de cosas espirituales y dicen, no, yo creo lo que se ve. Nosotros estaríamos tremendamente limitados si creemos nada más en lo que vemos. De paso, hasta yo le podría decir a alguno de ustedes, si me dice, no, yo también, pastor, soy uno de esos que creo, ¿no es cierto?, solamente lo que veo. Vamos a suponer que es Carlos, el que me dice, yo creo solo lo que yo veo. Entonces yo le pregunto, Carlos, ¿qué pasó? ¿No tenés cerebro? ¿Está tu cabeza hueca? Ah, pastor, ¿cómo voy a tener la cabeza hueca? Y si tú no estás viendo tu cerebro, ¿cómo puedes creer que tienes? Bueno, hay aparatos, ¿verdad?, que hoy podríamos ver el cerebro. Pero es un ejemplo. ¿Cuál es el problema? De avanzar solo a través de la Biblia. Y miren, nosotros en este momento vemos, por ejemplo, cárceles, vemos hospitales y después vemos hospitales. Y hermanos, si ustedes y yo avanzamos nada más a ser reales, nuestra existencia termina en el cementerio. Y ahí se acabó todo. Entonces, qué triste es avanzar a través de lo que se ve. Nosotros tenemos que realmente tener una perspectiva totalmente diferente como nosotros. Y lo vamos a ver en el transcurso de esta semana. De que lo más hermoso y lo más extraordinario es lo que no se ve. A través de los ojos físicos, pero se puede ver a través de los ojos espirituales. Cuando Dios enternece nuestro corazón y permite transformarnos en hombres y y eso es precioso. Entonces vamos a leer un pasaje que ahora, de alguna manera, nos muestra que estamos en un gran conflicto entre el bien y el mal. Vamos a Efesios, capítulo 6. Y hermanos, si yo leo el verso 12 de Efesios, capítulo 6, de paso, pastor, yo traje creo que 4 copias del tema. Así que una le voy a dar al pastor porque me gusta hacerlo. 12, dice Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones. No nos vamos a detener demasiado hoy, pero vamos en la semana a hablar más acerca de esto. ¿Pero qué nos está diciendo este pasaje? Este pasaje es muy claro, es muy categórico. Y este pasaje nos está diciendo, yo quiero que ustedes sepan, mis amados, porque la Biblia es la voz de Dios, ¿verdad? Es el mensaje de Dios para que ustedes y yo podamos entender quién es Él, quiénes somos nosotros, cómo es el mundo que ahora nos rodea. En instantes más vamos a ver que ese no fue el plan original de Dios, pero ahora estamos aquí. No hay opciones de cambiar esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Dios nos está diciendo, mis queridos, yo quiero que ustedes sepan que hay un gran conflicto entre el bien y el mal en este mundo. Y así como está la obra de Dios y del Espíritu Santo y de los ángeles ministradores,
que están para servirnos y apoyarnos y salvarnos y bendecirnos, también ustedes tienen que estar conscientes que el enemigo de las almas también tiene la capacidad de intervenir y de afectar la vida. Dice que hay una lucha, pero es terrible, porque es una lucha que ustedes y yo, en cierta manera, a no ser que estemos guiados por la palabra de Dios, no nos damos cuenta que estamos en esa lucha. Y ustedes imagínense, ¿no es cierto? Hay alguien que nos quiere destruir y supuestamente, ¡ay, qué lindo que está el día, qué precioso, todo paz, toda armonía! Y resulta que el enemigo de las almas tiene toda su artillería para ver cómo puede hacernos para destruirnos. Yo recuerdo la experiencia del pastor Veloso, que dice que el pastor de Viase lo conoce. Dice que estaba en Oriente haciendo una gira, era toda, ¿no es cierto?, una caravana, ¿verdad?, cantidad de personas que iban haciendo esa gira. Y él es un poco así, es maravilloso escucharlo a ese hombre, bueno, ahí sí que me queda, ¿no es cierto?, la puntita del asiento, bueno. Entonces, pero es un poco así como poético, tiene una capacidad muy buena de expresión, además un entendimiento de la palabra increíble. Entonces, por esas características, ¿verdad?, él dice, bueno, todos van acá en esta dirección, así que yo me voy a salir un poquitito de la caravana, del grupo, porque quiero explorar un poquito más aquí, un poquito nada más. Dice que cuando salió un poco, ¿verdad?, de pronto empezaron a silbar balas para un lado y para otro arriba de su cabeza, así que corrió a toda velocidad posible, se tiró, ¿verdad?, al piso y ahí quedó detrás de unas rocas. No fue buena la idea de salirse. Pero en ese proceso que él había salido, decía, ¡hey, qué bueno que está! ¡Menos mal que no salí! ¡Mira qué cosa más linda que estoy viendo! ¡Wow! ¿Cómo estoy disfrutando? Hasta que las balas empezaron a silbar en la cabeza. Estuvo a punto de perder la vida. Ahora, qué triste es que nosotros nos salgamos o no seamos conscientes que hay una lucha entre el bien y el mal. Y andemos, ¿no es cierto?, tan tranquilos y resulta que el enemigo anda como león buscando para ver si puede. Así que esto no es para asustarnos, esto es nada más que para que nosotros sepamos que Dios que nos ama nos protege. Y entonces nos da estas indicaciones para que ustedes y yo sepamos, ¿verdad?, cómo estamos. Pero ahora vamos a ver, así a grandes rasgos, tres grandes miramientos de Dios. Tres grandes miramientos. El primer miramiento, ¿verdad?, está en Génesis capítulo 1. Y entonces, no vamos a leer todo el capítulo 1, pero ustedes ven que en la medida que Él va creando, ¿verdad?, primero crea la expansión, después la luz, después los vegetales, después las lumbreras, el sol, aparecen las estrellas, ¿verdad? Después aparecen las aves, los peces, después aparecen los animales terrestres y al fin del día viernes aparece la humanidad en la persona de Adán y de Eva. ¿Estamos de acuerdo? 6 días ahí, cubrimos. Y cada vez que Dios va creando cada una de estas cosas, sea la expansión, sea la luz, sea la lumbrera mayor, la menor, ¿no es cierto? Dios toma distancia y observa la creación que trajo a la existencia. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor. Y Dios pone todo su alma y su corazón cuando trae algo a la existencia. Y es algo similar, porque no nos podemos comparar con Dios, ¿no? En primer lugar, porque nosotros somos criaturas y Dios es eterno. Nosotros somos finitos, Él es infinito. Y ahora, para desgracia, nosotros somos pecadores y Él es santo. Pero, ¿verdad? Podemos hacer algunos silogismos, como por ejemplo cuando ustedes tienen la experiencia de ser padres, ¿verdad? Bueno, es una ilusión tan grande que después, por supuesto, apenas nace el bebé, lo que quieren que es mirarlo. A ver cómo es, ¿no es cierto? Ahí se nos cae toda la Babilonia, ¿no es cierto? Cuando vemos a nuestros hijitos. Ahora, ¿por qué? Porque estamos enmarcados en la ternura y el amor. Entonces ustedes cuando van descubriendo en el capítulo 1 de Génesis, cada vez que Dios crea algo, Él lo observa y hace una declaración. Bueno, hasta que llega a crear a Adán, entonces ahí es una declaración
desbordante. Vamos a ver, en el verso 31 del capítulo 1, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ahora, antes era bueno nada más, ahora bueno en gran manera. ¿Qué cosa más linda? ¿Qué cosa más linda? Bueno en gran manera. Primer miramiento, podríamos decir, de Dios hacia esta creación, hacia este planeta Tierra. Vamos al segundo miramiento. Vamos a tomar Isaías capítulo 24. Y entonces de Isaías capítulo 24 nos vamos a detener en los versos 4 y 5. Y ahí leo de la palabra de Dios. Segundo miramiento. Isaías 24, versos 4 y 5. Esto fue escrito, ustedes recuerdan, más o menos en el 700 antes de Cristo. O sea que cuando ustedes y yo estamos leyendo el libro de Isaías, estamos leyendo algo que fue escrito hace más de 2700 años. ¡Wow! ¡Qué cosa más qué precioso! ¡Qué precioso! Y dice así, verso 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno o sin creer. ¿Qué significa eso? Los seres humanos, creados santos y perfectos, se rebelaron a la voluntad de Dios. Violaron los santos. Dice que la tierra se contaminó bajo su moradores. ¿Estamos de acuerdo? Segundo miramiento. Ahora, ustedes y yo nos estamos dando cuenta que evidentemente esa creación perfecta ahora está tremendamente afectada y casi prácticamente destruida por el problema del pecado. ¿Estamos viendo eso? De paso, quiero decirles, si ustedes creen en Génesis capítulo 1, automáticamente tienen que creer en Isaías capítulo 24, porque ustedes y yo, ¿verdad? Empezamos a mirar la declaración de Génesis capítulo 1, verso 31, todo bueno en gran manera, y ahora echamos un vistazo a nuestro alrededor y decimos, pero ahora no está todo bueno en gran manera. Hay dolor, hay sufrimiento, hay egoísmo, hay hogares destruidos, hay niños abandonados, hay enfermedades, hay hospitales, hay cárceles, hay cementerios. Esto no es bueno de gran manera. ¿Qué pasó? Y yo quiero decirte más. Y mañana vamos a entrar un poquito en este tema, que va a ser el tema de mañana, porque hay conflictos en el alma nuestra. Un tema precioso, no lo vayan a perder. Si ustedes y yo nos paramos, ¿verdad?, frente a un espejo, estamos viendo a nosotros. Si somos sinceros, tenemos que decirle a Dios, Señor, todo es bueno de una manera. Y acá yo me estoy viendo frente al espejo, pero yo no soy bueno en gran manera. Hay problemas en mi vida y en mi corazón. O alguno de ustedes puede decir que es bueno en gran manera, eso significa perfecto. ¿Pueden decir eso ustedes? Absolutamente no. Pero ahora, mis hermanos y amigos en Cristo, hay un tercer miramiento. Vamos a Apocalipsis, capítulo 21. Tercer miramiento a este planeta Tierra. Leo de la palabra de Dios entonces lo siguiente. Capítulo 21, y entonces vamos a tomar los versos 1 en adelante. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, Apocalipsis 21, verso 2, ahora, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, o sea, la presencia de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, ¿qué pasó? Pasaron. Y el apóstol San Juan quedó tan impresionado por esta visión, que hermanos estaba como paralizado. ¡Wow!
lo que Dios nos está prometiendo. No es mejorar, no es reformar, no es modificar este planeta Tierra. Este planeta Tierra está tan afectado por el pecado que lo único que se puede hacer es hacerlo de nuevo. Cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Ese es el destino al cual ustedes y yo estamos llamados por el amor de Dios. Entonces, como el apóstol San Juan no escribía, dice que el verso 5, el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Te distraiga, Juan, escribe que dentro de no mucho tiempo va a haber un grupo en Herdon que van a estar desesperados porque el mundo se hace pedazos y ellos se tienen que enterar que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Se escribe para que nosotros podamos gozar en esta esperanza. El apunte que está puesto de que 800 años antes se lo había mencionado Dios al profeta Isaías. Y está allí, ¿verdad? Pero no lo vamos a buscar. Está en el apunte, capítulo 66, si no recuerdo mal, y 65 y el verso 17. Ustedes saben de paso que el Apocalipsis es como una concentración de todos los libros de la Biblia. Los estudiosos nos dicen que en el Apocalipsis prácticamente están citados todos los libros de la Biblia. Y cuando ustedes leen Isaías 65, 17, van a ver que es casi la misma idea que tiene el apóstol San Juan, porque en última instancia los dos fueron inspirados por Dios. Bueno, ahora hagamos un pequeño paréntesis acá y tenemos que llegar a una conclusión. Primer miramiento, un mundo perfecto. Segundo miramiento, un mundo destruido por el pecado. Tercer miramiento, un mundo perfecto nuevamente. ¿Verdad? Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Entonces, el pecado es algo que entró a contramano en el universo y en este planeta Tierra tuvo comienzo. Es bueno, en este sentido, en un aspecto, mejor hubiese sido que no hubiese comenzado, pero hay un aspecto que es bueno. Si tuvo un comienzo, va a tener un final. Esto no es eterno, el mal no es eterno, el pecado no es un problema de la eternidad. ¿Me están entendiendo? Bueno, entonces, ahora vamos al aspecto de que la esencia del pecado es tomar atributos que solo pertenecen a Dios. Ustedes van a ver en Génesis capítulo 1 que el que definió qué cosa era buena. Ustedes van a ver en instantes más cuando avancemos que llega un momento cuando Adán y Eva primeramente, después Adán, ellos redefinen era malo. Y lo que Dios dijo que era malo, ellos dijeron, es bueno. Entonces ustedes y yo tenemos que aprender, más rápido lo aprendamos mejor. El único que puede definir lo que está bien y lo que está mal es Dios. Menos somos nosotros. Eso es precioso. Yo les voy a decir, cuando nosotros podemos formar una iglesia con hermanos y hermanas que han aceptado que el único que define lo que está bien y lo que está mal es Dios, vamos a hacer una iglesia. Esa iglesia va a crecer. Esa iglesia va a ser, no sé, una fuente de bendición para todos aquellos que todavía no conocen. Nuestra vida debería ser un testimonio, a pesar de los fracasos que tenemos como seres humanos, de que va en una dirección. Cada vez aceptamos más que Dios tiene nosotros y Dios dice la verdad. Bueno, entonces vamos a avanzar un poquitito y les digo así: ¿es responsable Dios por el pecado? No, Dios no es responsable por el pecado. Pero ahora le hago otra pregunta: si existe el pecado, ¿es porque Dios lo permitió? ¿Entendamos?
aceptar eso. Entonces, dije dos cosas. ¿Es responsable Dios por el pecado? No. No. Pero si existe el pecado, ¿es porque Él lo permitió? Sí. Sí. Ahora vamos a ver. De paso, este es un punto, yo diría, precioso, ¿verdad? Bueno, vamos a tomar 1 de Juan 4:8, pero lo citamos así sin buscar. 1 de Juan 4:8 dice, o termina diciendo, Dios es amor. No dice que Dios tiene amor. Porque si diría que Dios tiene amor, alguien podría decir, bueno, tiene amor, pero también tiene otras cosas que no son amor. ¿Verdad? Así como algunos de nosotros a veces, ay, qué lindo este hermano, esta hermana, qué cariñoso, ¿no es cierto? Pero ¿y si se enoja después? Es un peligro. Una vez estábamos todavía como estudiantes trabajando, pastor, en la ciudad de Nogoyá. Y había un grupo ahí que se estaba originando, ¿no es cierto? Y siempre andaba ahí que no crecía. Y había un hermano que dirigía eso. Y era muy simpático el hermano, muy bueno, hasta muy cariñoso, especialmente con las hermanas era más cariñoso. De todas maneras, ¿no es cierto? Eso se percibía, se veía. Y entonces por ahí tuvimos la intuición con uno de los compañeros de visitar a la esposa, porque iba muy poco a visitar a la esposa. Y cuando visitábamos a la esposa, vos casi nunca lo contaba. Sí. Mi esposo es muy simpático, pero acá en la casa es un perro. Y empezó a contar algunas cosas, cómo lo trataba, y realmente que era un perro, hermano, pero bien perro. Y era un salvaje con la mujer. Entonces, imagínense ustedes, hermanos en Cristo, lo que significa esa experiencia, ¿verdad? Esa dualidad, esa hipocresía. Dios no quiere eso, absolutamente no lo quiere, ¿verdad? Bueno, entonces, Dios es amor. Y Dios quiere que ustedes y yo seamos sus hijos, y que entonces tengamos la capacidad de amar, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. ¿Estamos de acuerdo? Así que Dios nos hizo con la capacidad de amar. Pero hay una realidad. Si Dios nos dio la capacidad de amar, quiere decir que tendríamos también la capacidad de no amar. Se lo digo de otra manera. El amor no es una imposición, es una decisión. Entonces, para poder amar, hay que decidir poder amar. Y si alguien no decide amar, entonces, hermanos, no ama. ¿Estamos de acuerdo? No puede existir la capacidad de amar, excepto que sea algo que libremente la criatura. Así que ustedes ya ven, para que ustedes y yo podamos amar, Dios nos tuvo que crear como seres morales libres, con la capacidad de decidir. Si no nos transformamos en robots. Les voy a decir más. La capacidad de decidir. Esa es la identidad que tenemos como seres morales libres. Hay un espacio en nuestro cerebro, por decirlo, ¿verdad?, donde está esa capacidad de decidir. Y ahí ni siquiera entra Dios. ¿Sabían ustedes? Ahí ni siquiera entra. En ese lugar, eso es sagrado, eso es un lugar sagrado nuestro, 100%. Si Dios entraría en ese espacio para actuar, ¿verdad?, y para que nosotros decidamos en lugar de Él, ya perdimos la libertad como seres humanos. Es verdad que ese espacio, ¿verdad?, donde nosotros decidimos, Dios lo puede rodear a través del Espíritu Santo, darnos la capacidad para que decidamos bien. O puede ser que yo le diga a Dios, Señor, me está costando decidir por tu voluntad. Bendíceme, ayúdame para que yo pueda decidir por tu voluntad. Y Dios me va a ayudar, pero no va a decidir Él por mí. Llega el momento cuando ustedes y yo somos los que tenemos que decidir. Y eso es lo que nos da la capacidad maravillosa, ¿verdad?, de poder amar. Ahora, fíjense ustedes que si nosotros avanzamos en esto, nos encontramos con un pasaje que está en Jeremías 31. Y ese sí lo vamos a leer. Y ustedes lo saben de memoria, ¿verdad? Pero esto es solemnísimo. Porque dice allí Jeremías 31, verso 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo,
¿verdad? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ahora, hermanos y amigos en Cristo, acá vemos un aspecto. ¿Desde cuánto tiempo nos ama Dios? Desde la eternidad. Si vamos a ser exactos, Dios nos ama aún antes que nosotros nazcamos. Vamos a entrar en detalle porque no tenemos tiempo, pero ustedes si no lean el Salmo 139 y van a ver que yo estoy hablando bíblicamente. Tengo base bíblica para decirles que Dios nos ama antes que nosotros aún nazcamos. Pero seguimos ahora. De paso, una mamá no ama a su hijito o su hijita antes de que nazca, cuando está en su vientre. Digo, porque no nos sorprendamos tanto por eso. Pero bueno, avanzamos. Con amor eterno. Dios es eterno. Dios es amor. Y ese amor de Dios es eterno. Pero hemos visto de que si Dios nos ama con amor eterno, es porque Dios en forma permanente decide amarnos. Porque el amor es una decisión de Dios también. ¿Me están entendiendo? O sea que hoy, por decirlo así, cuando ustedes se despertaron, aunque también cuando estábamos durmiendo Él nos amaba, pero vamos a ilustrarlo así, ¿verdad? Porque los seres humanos percibimos el amor más que nada cuando estamos despiertos. ¿Cierto? Estamos dormidos, hermano. Yo a veces, una vez me encontré con una persona que tenía mucha bronca a la esposa y yo le dije, mira, asegúrate que esté bien dormida. Y tú dile todo, te carga tu vida. Pero hermanos en Cristo, amigos en Cristo, Dios nos ama porque hoy al despertarnos decidió amarnos. Amén, por decirlo así. Y durante el día Él fue renovando ese pacto amoroso hacia cada uno de nosotros. Te amo, ha decidido amar. Y es un amor eterno, nunca va a dejar de amar. Eso es sencillamente increíble. Pero tenemos que aceptarlo, es bíblico, no hay otra opción. Bueno, ahora avanzamos. Entonces, en un aspecto. La libertad que ustedes y yo tenemos como seres humanos podría ser cuestionada. Dijimos que somos seres morales libres, ¿verdad? Pero alguien podría cuestionar y decir, no puede ser, porque como una criatura, ¿no es cierto?, puede decidir amar. Porque la existencia que Dios planea para nosotros es una existencia en amor, no en odio, ¿verdad? No en pecado, no en rebelión. Eso no lo planeó Dios. Eso fue un accidente que entró en el universo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo hace Dios para darnos la opción de que nosotros podamos decidir amar o tener una existencia de amor? Evidentemente, antes de crearnos no nos puede preguntar Dios si queremos esa existencia en amor, si queremos vivir en fidelidad en sus manos. No nos puede. Es una imposibilidad lógica que nos pregunte antes de traernos a la existencia si queremos esa existencia. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que Dios tiene que traernos primero a la existencia y después tiene que venir la pregunta si queremos esa existencia que nos ha otorgado. Y yo quiero decirles algo. Ahora vamos a ir a Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y yo les digo personalmente, si este pasaje no estaría en la Escritura, Génesis 2, 16 y 17, yo no creería en Dios. Yo no creería en Dios si no tenía este pasaje. Y ahora vamos a ver. Vamos a Génesis, entonces, capítulo 2, versos 16 y 17. Y leemos de la palabra de Dios lo siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Hay algunos que, interpretan tan mal las Sagradas Escrituras. Dice, ve, ese fue el árbol de la tentación. Vamos a suponer que estaba acá el árbol de la tentación. ¿Para qué Dios le puso a nuestro primer padre el árbol de la tentación? ¿Para qué? ¿Para qué? Queridos, despertemos. ¿Qué árbol de la tentación? Es el árbol de la vida. Es el árbol, sí, del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál es el bien?
Acepta a Dios como el Señor en tu vida. ¿Cuál es el mal? No creas en Dios. Entonces, acá es mucho más que comer o no comer. La comida estaba implicada. ¿Estamos de acuerdo? Pero el problema no era tanto el comer o no comer. Les digo más, antes de que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, ¿eran glotones? Pero sí eran santos. Los santos no son glotones. Los glotones somos nosotros, porque ya somos pecadores, ¿verdad? Y quiero decirles algo, no crean ustedes que los más gorditos son más glotones que los menos delgaditos, que los más delgaditos. Porque hay algunos, ¿verdad?, que comen mucho y no engordan. Y hay otros que comen poco y engordan. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Bueno, pero no vamos a entrar en detalle porque si no se me va a dividir la asamblea. Bueno, pero seguimos ahora en un punto. No es el problema de la comida en sí. El problema es que Dios les dijo, si ustedes quieren esta existencia extraordinaria, perfecta, maravillosa, no participen del fruto. Si ustedes no quieren la existencia, yo no los puedo condenar a que ustedes existan. ¿Cómo va a haber libertad si yo los traigo a la existencia? Nos ponemos ahora, ¿verdad? Como que es Dios que está hablando con nuestros primeros padres. ¿Cómo va a haber libertad si yo ahora los condeno a que ustedes vivan? Eso no es libertad. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Para poder tener libertad, Adán y Eva, perfectos y santos, tenían que decidir por esa existencia que Dios les estaba ofreciendo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, en estos pasajes, Adán y Eva tomaron una decisión. ¿Queremos la existencia o no la queremos? Solo que ellos fueron engañados, pero el principio es eso. Por eso les decía, si no está Génesis 2, versos 16, 17, yo no creía en Dios. Entonces, claro, Dios es poderoso, me trajo a la existencia y ahora me dice que no tengo que amarle a Él y me condena que yo viva. Yo no puedo decir nada. Y yo también. En primer lugar, quiero la vida que Dios me dio. Acepto que Él sea el Señor de mi vida. Voy a aceptar su voluntad para vivir una vida en amor, como Él quiere que la viva. Esa es una elección. Seguimos. Allí, mis hermanos, ustedes saben que se presenta el diablo y acá en el apunte está ese punto, pero ahora vamos a ir al pasaje. Dios no creó al diablo, ustedes lo saben, Dios creó un ser perfecto, un ángel perfecto. De paso, de toda la creación angelical, Lucifer era el más perfecto. Era esplendoroso, era el que estaba más cerca del trono de Dios. Se lo digo de otra manera, era el que estaba mejor equipado para interpretar el carácter de Dios, porque era el que estaba más cerca de Dios. Se lo digo de otra manera, era el que estaba más capacitado para interpretar el amor de Dios. Y ese ser, el más capacitado para entender e interpretar el amor de Dios, misteriosamente, ¿estamos de acuerdo? Ahora, vamos a dos pasajes, básicamente. Vamos a leer primero Ezequiel 28. Y entonces, de allí nos vamos a pasar a los versos 14 a 17. Y entonces, en una doble profecía, ¿verdad? Digamos, acá se está hablando en primera instancia de dos reyes, en Ezequiel y en Isaías, que se corrompieron, ¿verdad? Y entonces por proyección, ahora los profetas mencionan que esa corrupción de esos reyes terrenales tuvo su origen en la corrupción de Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Vamos, ahora. Dice así, capítulo entonces 28, versos 14 en adelante. Tú, querubín, eso significa ángel, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, o sea, en el mismo trono de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Él podía llegar, Él podía salir. Él estaba para custodiar la voluntad de Dios. Eso es impresionante. Estaba para custodiar los mandamientos de Dios. Era el que más podía interpretar la perfección de la ley de Dios. Verso 15. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Y ahora dice, hasta que se halló en ti maldad.
Quiere decir que hubo una conducta desordenada en este ángel perfecto que se comenzó a perseguir, como que fue investigado por Dios. Dice, hasta que se halló en ti maldad. ¿Estamos de acuerdo? Avanzamos. Y ahora dice, ¿verdad? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Era un ser esplendoroso. Nos vamos a Isaías porque el tiempo corre muy rápido. Y entonces nos detenemos ahí en el verso, capítulo 14, perdón, y ahí hay una ampliación. Y dice la palabra de Dios, los versos 12 al 14, lo siguiente. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ezequiel decía que era un ser esplendoroso. Acá dice, ¿no es cierto? Lucero, que es el que más brilla. Y dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en las alturas, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. O sea, quiere tener ahora dominio, ¿verdad? Bueno, yo voy a decir explicar cómo es posible que un ser santo sea transformado en un ser pecador. Eso es muy imposible. ¿Vamos entendiendo? Explicar esto sería justificar el pecado. Si yo pudiera decir Satanás o Lucifer pecó por esto y por lo otro, yo estoy justificando el pecado. Es como si yo llegara tarde, ¿no es cierto?, a mi casa de madrugada y mi esposa, ¿verdad?, me dice, pero ¿por qué llegas hasta ahora? Que te has transformado en un gato, que estás saltando de un lugar para otro de la madrugada, está terriblemente enojada, tiene razón, no hay que llegar a la madrugada. Pero yo le digo, mira, ¿sabe qué pasa? Se me arruinó un neumático del lavano, del auto, después me paró la policía, no tenía registro. Y si no estoy diciendo la verdad, estoy diciendo a mi esposa, llegué tarde, por esto, estoy justificando. ¿Cuál va a ser la reacción? La reacción va a ser, la reacción va a ser, mis hermanos, en Cristo. Perdón, no debería haber dicho. Díganme diciendo. ¿Vamos a ver? Bueno, ahora quiero decir eso. Satanás se revela contra Dios. Y en el Job, capítulo 1, está en el punto. Él parece como que está descubriendo un lado oscuro. ¿Qué es lo que le dijo a Eva? No vas a morir, te mintió. El día que tú comas de ese fruto, vas a llegar a ser como Dios. Vas a pasar de una esfera inferior a una superior, vas a crecer. Vas a ser maravillosa, no vas a necesitar depender de nadie. Porque ahora, hasta ahora tú dependes, si Dios dice que algo es bueno, tú dependes de que Dios lo diga. Y si Dios dice que algo es malo, tú dependes de que Dios lo diga. Y cuando tú comas de este fruto prohibido, no vas a tener que depender de nadie. Tú vas a saber estar libre de demás. Vas a ser conmigo. Eso es conmigo. Eso que a Dios se lo llama el padre del engaño, de las miserias, ¿no es cierto?, que han acontecido en este camino. Hermanos, el tema está ahora, si nosotros vamos a ser creyentes en Dios, ese es el gran drama, ese gran conflicto que pasa en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿No les ha pasado que a veces ustedes tienen por ahí pensamientos que les hacen dudar acerca de Dios? Y por ahí notan que no pueden estar sin Dios en el corazón y quieren creer de todo corazón. Pero después cuando están creyendo, otra vez se les ven cosas como que les hacen dudar. Hay un conflicto en el corazón de ustedes. Bueno, hermanos, lamento que el tiempo, ¿no es cierto?, ha pasado tan rápido. Pero ¿qué es lo que le dijo? Vamos a tomar esto y vamos a terminar con esto, hermanos. ¿Qué es lo que le dijo el diablo a Adán y Eva? ¿Dónde está registrado, podríamos decir, el principio que supuestamente descubrió Job?
Job, dice hermano, capítulo 1, ¿verdad? Hay un concilio, no dice la Biblia si fue en el cielo, si fue en la tierra, no sabemos dónde fue, no lo digamos porque la Biblia no lo dice. Una reunión. Dios ha creado muchos mundos, fueron de los diferentes mundos creados por Dios, ¿verdad? Representados en este planeta Tierra aparecido el diablo. Entonces, Dios le dice allí, ¿de dónde viene? Capítulo 1, verso 7. Respondiendo Satanás, le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. En otras palabras, yo vengo a representar esta vez la tierra porque ya toda la humanidad me hace caso a mí. Dice el diablo, ¿no es cierto? Entonces Jehová le dijo a Satanás, verso 8, ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? No todos te están siguiendo. Ahí hay gente fiel. Y entonces el diablo como que larga una carcajada y le dice, ¿acaso tú me Job a Dios de balde? Claro que él te sirve, que vivo. ¿Cómo no te va a servir? 10. ¿No le has acercado alrededor de él a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En otras palabras, tú dices, Dios, le dice el diablo, tú dices que la ley del universo es el amor. Y yo quiero decirte, no es el amor, es el egoísmo. Tú le das chocolates y bombones a tus hijos para que te sirvan. Y los que más te sirven, más chocolates y bombones les das. En otras palabras, te están sirviendo porque quieren los chocolates y los bombones. Sácale los chocolates y los bombones y vas a ver que te maldicen en la cara. Eso es una acusación muy seria. Tú no eres amor, Dios. Tú simulas que sos amor. Pero tú alimentas el egoísmo dándole bendiciones a tus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Creo que tenemos que terminar. Tenemos que terminar, ¿verdad? 5 minutos. Bueno, está bien. Mañana quizás vamos a empezar un poquito. Bueno, es que mañana no vamos a estar acá. Vamos a estar aquí, pero a las 7 acá. De 7 a 9, sí. Bueno, pero digamos, empecemos la predicación tipo 7:30, Sí. así nos da un poquito más, porque si no quedan colgaditas. Tal vez a las 7:15 para que al final tengamos un pequeño refrigerio. Bueno, está bien. Las reservaciones es a las 6. Bueno, está bien, De no las escuchamos 6, ahora. de 6 a 9. Así podemos hacer el cero. Hermanos, esta acusación es seria. Dios dijo a Lucifer, a Satanás, para trabajar con él a Lucifer, prueba, toca, empieza a sacarle nada más todo lo que tú quieras. No toques su vida. Lo que padeció Job no lo va a padecer ninguno de nosotros. El capítulo 1 de Job, después que él perdió todo, sin saber por qué lo estaba perdiendo, dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Yo no estoy en las manos de Dios para que me dé chocolates y bombones. Yo estoy en las manos de Dios porque lo amo con toda el alma. Amén. Mis hermanos en Cristo. Eso es un verdadero Dios. Amén. Ahora yo quiero decirles algo. Van a venir los chocolates y los bombones también. Pero no busquemos los chocolates y los bombones. Busquemos a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Mañana vamos a ver entonces por qué hay conflictos en nuestro corazón. ¿Por qué hay conflictos en nuestro corazón? Nos ponemos de pie y de paso, yo no sé, pastor, pero Pastor Bebiase, hay 4 temas, pero si ellos quieren más, quizás se pueden hacer copias, si les interesa. Yo después que el pastor me diga cuántos llevaron, les voy a cobrar $10 por cada tema. Pero yo los animo, ¿verdad? Para que ustedes Mañana traigo copia, mañana lo que necesiten. lo que quieren, hermano, porque por ahí si no quieren, no, yo no me siento mal. Vamos a orar y despedirnos, ¿les parece bien? Vamos a orar y despedirnos. Amado Padre, te queremos dar gracias por esta oportunidad preciosa, donde un grupo de tus hijos pudimos abrir tu palabra para estudiar acerca de tu voluntad. Y gracias, Padre, porque a pesar de que el pecado ha destruido este mundo, hay algo que el pecado no pudo destruir y es el amor con el cual tú nos amas. Amén. Y gracias porque tú nos prometes un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Y gracias porque tú prometes perdonar nuestros pecados, limpiarnos y transformarnos para que podamos estar preparados para Jesús venga. Bendícenos, despídenos con tu paz
y que mañana podamos estar para escuchar más de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta mañana. Mañana, ¿qué hora entonces, Carlos? A las 6, desde las 6 vamos a estar hasta las 9. Hasta las 7.